Soy Antoni Tolmos. Me inicié en los escenarios hace más de 25 años, creyendo ingenuamente que mi misión era tocar el piano para recibir el mejor aplauso. Poco a poco sentí la necesidad de ir más allá y saber el porqué de las lágrimas de emoción que suscitaba mi música. Un día, algo increíble ocurrió. Me levanté del piano, les hablé mirándoles a los ojos y como por arte de magia, al oírme hablar, les gustó más cómo tocaba. Investigué, aprendí, enseñé y hoy te entrego estas palabras llenas de música en donde te explico las claves para actuar de manera altamente efectiva en el escenario más alucinante que nos ha tocado pisar, la vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Nuevo episodio del podcast Actuando. El número 51. Titulado Los 7 pecados del artista. Y hoy he empezado con esta melodía, una melodía que tiene ya unos cuantos años. Y es del disco Blanc que publiqué en el año 2003 y esta es una de las obras que están ahí. Puedes escucharlas como todas mis canciones en Spotify. Y en este tema, en Blanc, que así se titula el disco y también este track, es una obra para piano en donde también incorporé una sección de cuerda muy bonita. Y bueno, si quieres escuchar el tema entero, pues en Spotify Antoni Tolmos, CD Blanc y la obra Blanc. Es una canción que está en sol mayor, el tono inicial, y empieza con un obstinato de bajo, que es un pedal de tónica. Fíjate en este bajo, cómo no cambia, sigue ahí este sol, aunque cambie el acorde de arriba, pero el bajo no cambia. Sigue aún la nota sol. Y hasta aquí no cambia. Es una manera de aguantar un bajo e ir cambiando los acordes que pasan encima, ¿no? Fíjate qué sonoridad, cómo se mantiene ahí lo que es la tónica de la tonalidad, la fundamental, en el bajo. Blanco. Y creo que todos estamos no precisamente blancos de pecado, todos pecamos. Y hoy os vengo a hablar de los 7 pecados del artista. Bueno, hay muchísimos más. Ojalá solo tuviéramos 7 pecados los artistas, ¿no? Pecamos y mucho. Y basándome en una publicación de Sergio Plasencia, una persona especialista en music business mexicano, y en una de sus publicaciones lo resume un poquito en estos 7 pecados que hoy os voy a detallar y a ver si tenemos que rezar mucho o no. Como siempre defiendo en este podcast, en Actuando, cuando estoy hablando de artistas, yo casi prefiero pensar primero que detrás de un artista o delante de un artista hay una persona y que los que nos consideramos o nos consideran artistas no somos diferentes para nada al resto del mundo, ¿no? Hay una bonita manera de hablar de los artistas que de hecho yo lo he oído en otros oficios, que dice así, que un artista es una persona como otra cualquiera, pero él no lo sabe. Y es que seguramente es verdad que muchas veces nos creemos que los que nos dedicamos a un oficio en concreto pues tenemos algo especial, sí, seguramente sí, pero que en realidad caemos en las mismas tentaciones, pecamos en lo mismo y cuando sale la persona o sale el artista muchas veces pues no actuamos de una manera que podríamos considerar correcta, ¿no? Desde el punto de vista de las habilidades sociales y de aquello, ¿no? De intentar ser buen artista, pero sobre todo también intentar ser buena persona. Y eso a veces no va ligado, es difícil encontrar las dos cosas.
O si no, lo que tenemos que hacer es trabajar las dos cosas, de la misma manera que yo hago técnica de dedos y hago octavas y arpegios en mi piano para que mis dedos estén en forma, pues también necesito ejercitar mis habilidades sociales para poder también estar en forma e intentar ser una persona que no solamente haga buena música o que pretenda hacer buena música, sino que también vayamos por el mundo dejando una buena sensación, ¿no? Y eso no siempre es fácil, claro. Cuando hablamos de pecados, o hablamos de errores, o hablamos de aquella parte un poquito más fea de lo que somos las personas, se nos junta que cuando estamos hablando de arte o de artista, entendemos que un artista es alguien que crea arte para buscar el placer en los demás. Se entiende que lo que busca es un placer positivo, que guste, que la persona que esté escuchando esa música se evada y sea un poquito más feliz al escucharla. Quien contempla una obra de arte, el pintor ha querido que la persona que lo contemple se sienta mejor mientras está viendo esa obra. Cuando ves un espectáculo de danza, los bailarines intentan hacer arte con su cuerpo para que la persona que lo esté viendo pueda sentir ese placer ajeno, ¿no?, de lo que está viendo. Pero seguramente por esto, como el ámbito artístico siempre está unido al aplauso, al agradecimiento, pues no para de alimentar aquella parte que en algunos de los episodios ya he comentado, que es el ego. Y el ego, como dice la expresión en inglés, que dice "Your ego is not your amigo". Amigo en inglés se suele decir también de esta manera, amigo, y con este juego de palabras pues nos está diciendo que el ego no es demasiado buen compañero de vida. Sí, evidentemente lo necesitamos. Tengo uno de los episodios dedicado al ego, que si queréis podéis escucharlo y ver de qué manera podemos hablar del protagonismo y cómo podemos controlar, cómo podemos gestionar. En el episodio 16, ya lo estaba consultando, en el episodio 16 de este podcast hablo del ego. Y hablando de defectos, como nos habla Sergio Plasencia, que os comentaba ahora, él define estos 7 pecados de un artista. ¿Y qué son estos 7? La impaciencia, la inconsistencia, el ser ególatra, el ser perezoso, envidioso, avaricioso y todólogo. Y ahora voy a comentaros un poquito cada uno de estos 7 pecados y también aportando la reflexión personal que siempre intento haceros. Y sigo con desdibujando esta melodía de Blanc, la obra Blanc. La impaciencia es uno de los pecados que tiene un artista, porque normalmente las personas que imaginamos una nueva obra, una nueva canción, un nuevo proyecto, una nueva grabación, una producción de un disco, la presentación de un espectáculo, solemos imaginarlo en nuestra mente y eso nos permite hacer ese recorrido paso a paso para llevarlo a cabo. Y claro, como que somos impacientes porque nos gustaría ya estrenarlo, ¿no? Presentar ese disco que tengo en mente, presentar esa obra, ese espectáculo. La impaciencia es algo que siempre digo que cogido en buena medida no tiene por qué ser malo. ¿Por qué? Porque la impaciencia te hace querer llegar a aquello. Y el querer llegar a aquello, si lo gestionas bien, te puede hacer marcar un plan de acción que te abra ese camino y que te dé los pasos suficientes y los pasos adecuados para llegar a conseguir ese proyecto nuevo. Por tanto, el ser un poco impaciente, si lo cogemos de la buena manera, pues sería esa manera de activarnos. Pero claro, si la impaciencia nos hace hacer movimientos en falso, precipitarnos, el no saber esperar, pues siempre hay aquello de que las cosas requieren su tiempo. Y si ahora no puede ser, es porque ahora no le toca serlo, ¿no? Y también tenemos que analizarlo.
El siguiente, uno de los pecados, que sería el no tener presencia, el ser inconsistente. La presencia es indispensable. ¿Por qué? Porque es la manera que, como bien dice la palabra presente, estar presente, es estar conectado continuamente con aquello que estamos haciendo. No despistarnos, no perder el foco. El presente, que si lo traducimos o buscamos una palabra parecida en inglés, present, es utilizada también como regalo, como obsequio. Por eso, ahora que hemos pasado la fecha navideña y los Reyes Magos llevaban presentes al niño Jesús, llevaban regalos. Por eso el presente es un regalo que tenemos que agradecer cada día. Y es lo que nos tiene que hacer estar en esa presencia que necesitamos para poder avanzar. Y muchas veces no, muchas veces dejamos de ser presentes y nos perdemos y no estamos enfocados en lo que tenemos que hacer. Y una de los errores, de los pecados que más habitualmente tenemos los artistas, de hecho las personas, pero con aquello del glamour del artista, pues como que es más habitual pecar en eso, ¿no? Y es en ser ególatras. Ese ego mal llevado, ese superego que nos condiciona. Después, como siempre te explico al final de cada episodio unas frases dedicadas a cada uno de los contenidos que estoy hablando. Hay una del ego que es brutal, que luego me gustará que la escuches. Pues pensar que solo tú eres importante en ese proyecto, pues es caer en ese superego a veces, ¿no? Un proyecto, sobre todo si es un proyecto con el que estás trabajando con muchísimas más personas, que no eres el único, aunque tú puedas tener un cargo importante, aunque puedas ser en un momento dado el director de ese proyecto, ¿no? Pero el ego tienes que dejarlo en casa, intentar realzar el ego de los demás o realzar las virtudes de los demás, y eso pues requiere humildad. Humildad sería la penitencia o la medicina genial para tener controlado nuestro ego. El cuarto pecado de los que estamos hablando hoy, de estos 7 pecados del artista, la pereza. El ser perezoso, wow, es también uno de los pecados, porque solemos dejar para después aquello que tenemos que hacer. Y no solamente es un problema cuando estamos gestionando un proyecto y esa pereza nos hace retrasar alguna acción. Bueno, pues ya lo haré mañana o la semana que viene, que tengo más tiempo. Por pura pereza, no porque no lo tengas, no porque no te sea posible hacerlo hoy, sino por aquello de sentirnos un poco perezosos. En el episodio anterior, cuando hablaba de qué hacer en un día chof, ¿no? ¿Qué hace un artista en un día de estos que mejor que no hubiera empezado, ¿no? Cosas para hacer un día chof. Pues generalmente cuando tenemos un día chof suele aparecer la pereza por hacer cosas, ¿no? Y tener aquellos malos pensamientos de total, es igual, no viene de un día, ¿no? Bueno, si atendemos a nuestra responsabilidad, debemos gestionar esa pereza. Y bueno, si hay un día chof, como os comentaba en el episodio anterior, pues hacer gestiones que no nos requieran tener un subidón de autoestima, sino que puedan ser gestiones más técnicas, pero que no pare nunca nuestro proyecto. Y ahora uno de los pecados que yo creo que nació con la condición humana, o al menos cuando ya apareció el segundo o la segunda humana, y es la envidia. Envidiar lo de los otros, envidiar lo que hacen los demás, envidiar a alguien por sus logros, sentir envidia. Es una emoción totalmente humana, es una emoción muchas veces casi diría que inevitable, el sentir envidia. Es parte de nuestra supervivencia, ¿no? Cuando tú estás viendo que algo o alguien te gusta lo que hace, en el fondo lo que estás haciendo es pensar que a ti te gustaría también tener aquello, tener aquella posesión, aquel objeto. O si yo veo un pianista que toca mejor que yo, pues en el fondo lo que le estoy envidiando es que me gustaría a mí tocar de esa manera, ¿no? La envidia, que es algo muy humano, para mí, creo que es una falta de foco, una falta de encuadre de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque cada uno en nuestro ámbito tenemos unas virtudes, unas fortalezas
que debemos explotar. Y yo he explicado también en algunos de los episodios que yo como compositor, como pianista, admiro a muchos otros que considero que tocan mejor que yo, pero siempre me digo la misma frase: aquel toca mejor que tú, pero no toca como tú. Y en el como tú, en el como yo hacemos las cosas, es encontrar aquella manera en donde tú eres diferente. Y si hablábamos ahora de ser humilde, pues la envidia como mucho nos puede servir para poder mejorar, ¿no? Escuché una frase hace unos días muy bonita que decía: siempre creí que merecías a alguien mejor que yo, por eso mejoré. Vamos al siguiente pecado y al sexto pecado del artista: la avaricia. Eso de ser avaricioso significa querer todas las ganancias para mí y no repartirlo. O sea, ser avaricioso es lo quiero para mí y además pues no quiero compartir nada de lo que yo tengo, ¿no? Pueden ser unas posesiones a nivel de objetos, de tener unas propiedades, o puede ser también a nivel de aptitudes. O, por ejemplo, si yo sé hacer una cosa con el piano que me he dado cuenta que casi nadie más lo hace y que cuando yo lo hago pues resulta que gusta mucho, pues la avaricia mía me hace pensar en que no lo tengo que explicar a nadie, lo quiero solo para mí, porque así cuando yo toque ese acorde secreto, pues todo el mundo vea que estoy tocando yo y no otro, ¿no? En cambio, si lo explico, pues ya todos los pianistas tocarán igual que yo. Eso es uno de los errores más grandes que veo en las personas, ya sean artistas o no, de creer que si lo explican los demás ya no serás el único y lo podrán hacer igual que tú, y eso es totalmente falso. Una preciosa frase de Leonard Cohen en la canción su archiconocida Aleluya, que el primer verso de la letra explica que algo así como que tocaré el acorde secreto, ¿no? Tocaré el acorde secreto. Yo siempre, desde hace muchísimos años, que yo les explicaba cuando voy a hacer un concierto, en casa siempre digo: hoy doy un concierto y os puedo confirmar que tocaré ese secreto ese acorde que no sabe nadie más, ese acorde secreto. Pero la verdad es que con los años de experiencia, sobre todo en la docencia, me he dado cuenta que no hay que tener secretos, que hay que explicarlo todo. De hecho, todo está inventado. Nadie va a inventar un acorde nuevo, existen todos. Seguramente el secreto está en utilizar ese acorde en el momento adecuado, en el momento oportuno en una canción, para que cree ese efecto que queremos, y sobre todo tocarlo con todo el amor y toda la bondad que puedas, ¿no? Explicaba una anécdota en mi libro Tu mejor escenario, una anécdota que me ocurrió hace años con un estudiante al que le estaba enseñando unos acordes al piano, y él estaba tocando los acordes y le costaba muchísimo porque, a veces que pajen todos los dedos a la vez en un piano es difícil, pero lo consiguió y tocó el acorde muy bien. Entonces me dijo: pruébalo tú, y me senté y toqué ese mismo acorde y me dijo: para. Y yo le dije: ¿qué pasa? Digo: ¿cómo lo has hecho? Y yo dije: ¿el qué? ¿Cómo he hecho el qué? ¿Este acorde? Digo: pues lo he hecho igual que tú. Digo: ya, pero a mí no me suena así. Y en ese momento me di cuenta que el acorde era el mismo. La manera de tocarlo, pueden ser infinitas maneras de tocar el mismo acorde. Por eso cada uno debemos encontrar nuestra manera de transmitir aquello que sabemos, explicarlo, no tener secretos. Y que cada uno lo utilice en su momento adecuado. Y vamos al séptimo pecado de los 7 pecados del artista que hoy os estoy explicando. Bueno, son 7, como podrían ser 10, 15, 20, hay muchísimos, ¿no? Este me hace mucha gracia porque en esta publicación que os comentaba está escrito como el todólogo. El todólogo significa querer hacer todo en un proyecto. Yo lo pienso, yo lo hago, yo lo escribo, yo lo dirijo, yo lo gestiono. Yo ordeno, yo mando y no dejo que nadie aporte su granito de arena o aporte su manera de trabajar, ¿no?
Decía Barack Obama, decía que el arte de poder delegar, por aquello de no quererlo hacer todo tú, significa que si un problema es fácil, ya no debería llegarte a tu mesa. Eso lo decía el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Bueno, pues estos son un poquito así resumidos los 7 pecados. Y si tú me estás escuchando, ya seas artista o no seas artista y te has identificado con alguno de estos pecados, pues bueno, ya sabes lo que toca cuando se peca. Hay que confesarse y hay que hacer una penitencia. Pero bueno, lo podemos convalidar hoy con unas frases que he estado buscando para cada uno de estos pecados, alguna frase que ilustre el cómo podemos gestionar, porque no olvidemos que seguro que tenemos cada día 1000 oportunidades para pecar. Una frase de la impaciencia que decía así: ser impaciente es estar enganchado al futuro. Esto lo explicaba Gerard Jampolsky. O esta otra, muy bonita, que dice: la impaciencia puede hacer que las personas sabias hagan cosas tontas. Janet Oke. Sobre el estar presente que os comentaba, estar en nuestro presente, tener presencia, comentaba Amy Cuddy, comentaba que la presencia es la autenticidad de ser tú mismo en cada momento, sin miedo a ser juzgado o rechazado. Y sobre el ego, sobre el ego y el superego que nos condiciona, una frase preciosa que dice: el ego te llevará muy lejos y allí te dejará solo. De Juan Macalle. Y por si por aquí hay algún envidiosillo o alguna envidiosilla, yo el primero, que dice que no existe la envidia sana, eso no es verdad, la envidia es envidia. Dice: el silencio del envidioso está lleno de ruidos. Khalil Gibran. Y es que es vivir muy atormentado, estar continuamente teniendo ese sentimiento de envidia que te corroe, ¿no? Y que no te deja ser feliz y que te llena la mente de ruidos y de compararte continuamente con todo y querer ser tú también aquello, ¿no? Sin olvidar que tú puedes ser simplemente tú mismo y tú misma y hacer aquello que mejor sabes hacer y que nadie más lo hace como tú. Y seguimos con la avaricia, que dicen que rompe el saco. Frank Kafka explicaba que la avaricia, sin duda, es uno de los signos más auténticos de la infelicidad profunda. Otra de la avaricia de Jean de La Fontaine, que decía: la avaricia lo pierde todo por quererlo todo. Y cuando os comentaba de querer hacerlo todo tú y no delegar, que es el arte de una buena empresa, de un buen emprendimiento, es poder delegar el trabajo para que todos los demás puedan hacerlo. Y tú a lo mejor te dediques solo a tu faceta, si es de director, y si es de ser uno más de la cadena de trabajo, pues dedicarte únicamente a tu tarea, ¿no? Delegar. Decía John Maxwell: si quieres hacer algunas cosas pequeñas bien, hazlas tú mismo. Si quieres hacer grandes cosas y tener un gran impacto, aprende a delegar. Bueno, insisto que si te gusta esta cancioncita que estoy tocando, Blanc, en Spotify la puedes encontrar en el disco, en el CD Blanc del año 2003. Ya hace unos años que lo publiqué y ahí está ese álbum. Y para acabar, como siempre, una frase muy importante, muy bonita, que de las todas que voy guardando y leo, digo, esta va al final del episodio. No sin antes agradecerte que he escuchado de nuevo este episodio número 51 dedicado a los pecados del artista, que estoy publicando
2 episodios mensualmente, llenos de contenidos dedicados a crecer artísticamente y a crecer personalmente. Puedes seguirme en las redes sociales, en Instagram, Antoni Tolmos, en mi web, antonitolmos.com, y también en la web de mis formaciones para artistas, formación.antonitolmos.com. Y la frase final de hoy, dedicada a la pereza, dice así: la pereza no es más que el hábito de descansar antes de estar cansado. Jules Renard.